Hola, bienvenidos a North Atlanta. Estoy tan emocionado de que estén con nosotros en esta mañana, continuando con nuestra serie sobre la amistad. Amistad por designio divino. Ahora, cuando pensamos en lo que significa construir una amistad, hemos estado trabajando con estas dos cajas. Nuestra caja representa de amistad todo lo que hemos experimentado acerca de la amistad. Así que algunos sirven y a otras cosas pueden ser dolorosas. Pero también hemos aprendido de que necesitamos ser equipados para poder ser un buen amigo. Cuando Jesús dio su visión en Juan capítulo 15, versículo 15, dice, no quiero que sigas el modelo del amo de siervo, donde algunas personas son más importantes que otras y algunas otras personas están adentro y algunas personas están afuera y algunas personas son importantes y otras no. Lo que digo es que yo quiero decirte que te llamo amigo, porque ven que todo lo que el Padre ha dado a conocer a Jesús se lo ha dado a conocer a sus discípulos. Así que la palabra amigo adquiere este significado de amistad en forma de Jesús por designio divino. Entonces Jesús dice que cuando estás pensando en tu vida y en el mundo, no lo pienses, me gustaría tener un amigo, o me gustaría ser un amigo, o me gustaría ser un amigo de alguien. Jesús dice, quiero que reproduzcas la amistad que te he dado a ti y quiero que la reproduzcas en el mundo. Quiero que seas un constructor de amistades por designio divino. Ahora, también hemos dicho que en el camino hemos tenido una caja de herramientas para la amistad. Esa caja de herramientas de amistad son las cosas que necesitamos para construir esta amistad diseñada divinamente. Entonces, las herramientas que hemos visto hasta ahora, cabe destacar que es la humildad, la funcionabilidad, la proximidad, una mentalidad divina. Y hoy la herramienta que vamos a agregar es la curiosidad. Ahora, ¿qué significa curiosidad? Me encanta la palabra en español que es similar a la curiosidad del perro en español, que significa ser inquisitivo para estar interesado. Ahora, curiosidad tiene un impacto poderoso en la construcción de las relaciones. Entonces, miremos a Jesús y cómo usó la curiosidad para construir amistades y transformar vidas. Ahora, lo primero que quiero que notemos en Jesús, que Jesús no necesitaba saber nada sobre la gente. Él no necesitaba que alguien le explicara a la gente. Si miras conmigo el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, la Biblia nos dice que en el capítulo 2 de Juan, al cierre del capítulo, así es como se lee. Verso 24. Pero Jesús no encomendó a la gente, porque no conocía a todas las personas. No necesitaba ningún testimonio sobre la humanidad, porque sabía lo que había en cada persona. Ahora, fíjense en eso. Jesús no necesita que nadie les dé un testimonio sobre su humanidad, y Jesús no necesita a nadie que se acerque y que le digan qué pasa con esta persona y qué hay con la otra. Déjame darte un poquito de idea de lo que esta persona es. Jesús no necesitaba eso. Él sabía todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús usaría la curiosidad? Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, Jesús visita a un hombre en lo que podríamos llamar un centro de rehabilitación o un centro de vida asistida. Se llamaba la piscina de Bethesda. Tal vez lo sepas que en muchos hospitales se llaman de esa manera, porque es una piscina de curación. Pero la Biblia dice que Juan, en el capítulo 5, que cuando Jesús fue allí, él aprendió, y yo rodearía esa palabra, podría un círculo, y se enteró de que ese hombre había estado en condición durante mucho tiempo. En el capítulo 5, versículo 6, en la parte A y en la parte B dice,
le pregunta al hombre, ¿quieres mejorarte? ¿Quieres sanarte? Jesús podría haber dicho, yo sé lo que hay en tu corazón. Ahora es el testimonio de la tumba de Juan, pero ¿por qué Jesús estaba haciendo una pregunta a alguien cuando Jesús ya sabía la respuesta? Bueno, me gustaría que pensaras en la curiosidad de una manera especial. Esta herramienta de aquí se llama el kit de controladores múltiples. Muchas herramientas se llaman herramientas múltiples. Ahora, la idea es que con una herramienta puede realizar muchos tipos diferentes de funciones. Entonces, la curiosidad es una herramienta múltiple. Porque a través de la curiosidad, Jesús puede lograr a algunas personas y algunas cosas increíbles, importantes en la construcción de relaciones. Primero, Jesús ayuda a las personas a explorarse a sí mismo. Cuando Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ponerte de pie? ¿O quieres ponerte bien? Jesús le ofrece al hombre la oportunidad de pensar en su propia vida. Entonces, una de las formas en que Jesús usa la curiosidad es para ayudar a otras personas a pensar y a reflexionar sobre sus propias vidas. Como ves, a veces queremos sustituir la acusación o la insinuación negativa cuando pensamos que sabemos qué es lo que está pasando en la vida de alguien. Les salimos y les hablamos en el lugar de hablar con ellos y en lugar de hacerles preguntas. Hacemos declaraciones y muchas veces son declaraciones acusatorias o estamos insinuando algo negativo sobre ellas. Si Jesús sabía eso, ¿cómo se sentía? Entonces, después de que arrestaron a Jesús, sus acusadores lo llevaron ante el gobernador Pilato, el gobernador romano. El gobernador romano comienza a hacer preguntas y tener curiosidad. Es lo que debería estar haciendo en el camino hacia la justicia. Debería sentir curiosidad por la verdad cuando les dice, no veo que sea culpable de nada. No escucho nada que apoye sus acusaciones. Él le dijeron a Pilato, si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos traído. ¿Cómo? El gobernador dice, entiende que mi trabajo es buscar la verdad para asegurarme de que está siendo falsamente acusado. Cuando anular la curiosidad y decir, no necesitas tener curiosidad, te daremos todas las respuestas que necesitas sobre este hombre. ¿Qué dicen qué le dicen al gobernador? No necesitas una relación con él, no necesitas tener curiosidad por él. Ya hemos decidido que es culpable. Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo respondes o cómo te sientes cuando alguien te acusa o insinúa algo negativo sobre ti? ¿Eso te ayuda a abrirte o te hace cerrar? ¿Te sientes bienvenido a compartir contigo mismo o te estás tentado a ponerte a la defensiva? Verás, en la realidad, la acusación y la insinuación negativa apagan la amistad. Disminuye la oportunidad de la amistad. Entonces, cada vez que te acercas a alguien, como si ya lo supieras, entonces lo apaga o lo pone a la defensiva en lugar de ofrecer una bienvenida y que la gente se sienta segura de que puede compartir contigo. Entonces, una vez que piensas en esto conmigo por un momento, Jesús le hace a este hombre una pregunta. Le da a ese hombre la oportunidad para reflexionar sobre su propia vida. Ahora Jesús hace esto todo el tiempo a través de los evangelios. Otra razón por la cual Jesús usa la curiosidad es que ayuda a las personas a saber que son importantes y que ellos son importantes. Así que uno de los ejemplos es que Jesús está en una gran multitud y está registrado en el capítulo 8 de Lucas. Hay una mujer en la multitud que se siente inútil. Ha estado enferma, con un problema de hemorragia durante 12 años. Y en su día y hora
su incapacidad para dejar de sangrar la hizo inmunda alrededor de otras personas, lo que significaba que no podía ir a la iglesia, no podría ir en otras palabras, a una sinagoga, no podía ir a algunas reuniones sociales, porque siempre estaba impura desde el punto de vista judío. Así que estaba atrapada en una multitud, y esto es lo que le dice. Ella piensa que si pudiera acercarse lo suficiente a Jesús y solo tocar el borde de su manto, no llamar su atención, no molestar a nadie, no llamar atención sobre sí mismo, solo tocar el borde de su manto, que eso sería suficiente. Es como si alguien fuera a la iglesia, pero sentarse en el vestíbulo porque no creen que sean dignos para entrar en el auditorio, o de sentarse solo en el balcón y está sentado en la parte de atrás, no porque necesiten levantarse o salir por alguna razón, sino porque no se sienten dignos. Jesús detiene a esta multitud ocupada y bullosa y pregunta: ¿quién me tocó? Solo una pregunta. Curioso, ¿quién me tocó? Uno de sus discípulos le dice: bien, maestro, ¿cómo sabríamos alguna vez mirar a esta gran multitud? ¿Ves? No, es que hay alguien en la multitud que necesita ser notado. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8 que la mujer vio que no podía pasar desapercibida. Al darse cuenta de que no podía continuar, habló. Ahora quiero que pienses en esto. Jesús hace una pregunta para que otra persona sepa que son importantes. Hizo esto todo el tiempo. La Biblia nos dice que después de que Jesús subió a la montaña con 3 de sus discípulos, los llamamos la transfiguración. Este momento fue muy especial con el Padre en el cielo para Jesús. Cuando bajaron de la montaña, el resto de los discípulos están en esta discusión con la multitud, y resulta que el hombre había llevado niños a sus discípulos porque el niño estaba terriblemente herido y acosado y herido por un demonio. Y los discípulos trataron de echar fuera el demonio, pero no pudieron. Entonces Jesús hace una pregunta: ¿de qué están discutiendo? Bueno, trajeron a este muchachito y no podemos expulsar a este demonio, etcétera, etcétera. Entonces Jesús se acerca al Padre y le dice al Padre: ¿por cuánto tiempo, lo dice, ha estado sucediendo esto? Ahora, eso podría parecer, ya ves, una especie de pregunta benigna y sin importancia. Pero noten lo que Jesús dice. Le dice al Padre: me preocupo por lo que has pasado. Me preocupo por tu viaje. Me importa cuánto debe doler de ver tu hijo atormentado por este demonio. Cuéntame sobre eso. Verán, esto hace que este padre se dé cuenta que esto es una transacción en la que levanto la mano y digo: quiero que mi hijo sea curado, y Jesús agita una varita mágica y dice abracadabra y lo cura y todo el mundo aplaude. No. Le dice Jesús al papá: me preocupo por ti, me preocupo por tu viaje. Háblame, dime más. Otro ejemplo está en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús conoce a una mujer que se convierte en evangelista. Si leyeras solo al final del capítulo 4, pensarías por tus dentros: wow, ¿quién es esta mujer? Si lees los versículos 40 al 42, está dando testimonio de esta mujer. Están dando testimonio de esta mujer. Estamos creyendo en Dios. Pero la historia es la siguiente. Regresa al capítulo 4 de Juan, y en el versículo 4 dice que esa mujer había salido a un pozo para sacar agua sola porque tenía 5 maridos y había sido rechazada en la ciudad. Se siente como una perdedora, está aislada, y no solamente eso, sino que es una mujer con todos esos golpes en su contra, y es una mujer en una sociedad dominada por hombres, y además es una samaritana. Y ahí se sienta Jesús, un hombre judío,
o esta mujer sabe cómo irán estas conversaciones, pero no fue así. Porque lo primero que hizo Jesús fue hacerle una pregunta. ¿Podrías sacarme un poco de agua? ¿Podrías darme un trago? La mujer inmediatamente dice, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que soy una mujer samaritana? ¿Tú eres judío? No tenemos esta conversación. Bueno, él habrá dicho, tal vez no hayas tenido una conversación con un judío en el pasado, y no soy todos los judíos tampoco. Estoy modelando para ti algo diferente. Esta mujer se abre sobre toda su vida. De hecho, ese es su testimonio a su pueblo. Ella dice, conocí a un hombre que sabía todo sobre mí, pero de alguna manera todavía quiere saber más y conocerme a mí. Jesús hace todo tipo de preguntas que ayuden a las personas a darse cuenta de que son importantes. Una tercera forma de que Jesús utiliza la curiosidad es para ayudar a las personas a hacer un cambio, para ayudar a las personas a ser restauradas y para ayudar a las personas a transformarse. Ahora, esto es muy especialmente cierto después de la muerte de Jesús y en los primeros días de su resurrección. Jesús murió una muerte horrible. Todos sus discípulos lo vieron morir. Algunos de ellos vieron cómo lo enterraron, mientras otros discípulos lo colocaban en una tumba. Sabían que Jesús había muerto, sabían que estaba sepultado, y en sus mentes eso era todo. Uno de ellos, María, su discípula, ella está en el jardín donde estaba la tumba. Sabe que la tumba está vacía, pero no puede encontrarle sentido. Jesús se acerca a ella en el jardín y ella cree que es el jardinero. Él se acerca a ella y le dice, oye, ¿a quién estás buscando? Y eso abre una conversación que lleva a Jesús diciendo, María, y sus ojos están abiertos. María. Y se da cuenta que le grita, Maestro, Rabino, eres tú. Verás, hasta que Jesús hizo la pregunta, ella estaba perdida en su dolor. Pero esa pregunta abrió su corazón. Hizo esto por algunos otros discípulos, sino dos de ellos que estaban caminando por un camino que conducía al pueblo del asombro. Él se acerca a ellos y en lugar de estar parado allí y decir, Scott, soy yo el resucitado Jesús, Jesús simplemente viene a su lado y dice, oye, ¿de qué están hablando? Quiero decir, ¿de qué están discutiendo mientras están caminando? Y ellos abren sus corazones. Esperamos de que estábamos siguiendo al Mesías, el Salvador, y en el tercer él iba a resucitar. Y sigue haciéndole preguntas. Y finalmente sus ojos están abiertos. Y se dan cuenta que se había levantado, que había resucitado. El tercer ejemplo, después de su resurrección, es cuando se encuentra con los discípulos en la playa y se han ido a pescar. Él grita con una pregunta, ¿has agarrado algún pez? Y reconoce esa pregunta Pedro, ¿verdad? Se quita la prenda exterior, se zambulle en el agua, nada a Jesús, detienen el bote con el pescado. Jesús le ha preparado un desayuno, están sentados y tienen que ser difícil. Judas ya ha sido quitado su vida. La memoria de Pedro está llena de remordimiento por su negación de Jesús. Los demás salieron corriendo y él rompe el hielo. Es Jesús. Jesús le dice a Pedro, permíteme hacerte una pregunta. ¿Me amas? Y Jesús repite la pregunta que le permite a Pedro participar y que lleva a la restauración de Pedro. ¿Ves que la curiosidad es como una herramienta múltiple? Permite que las personas puedan comenzar a reflexionar sobre su vida. Le da a las personas la oportunidad de saber que son importantes.
y les da la oportunidad de transformarse a través de la redención, de restaurarse, de buscar reconciliación y renovación. Verán, es la curiosidad lo que lleva a construir la forma de Jesús de poder moldear a la gente. Déjeme darle una pequeña tarea. En lugar de acercarse a las personas con estereotipos o con juicio, o incluso a lo que podríamos referirnos en alguna conversación como nuestro sesgo implícito, en lugar de abordarlos como si ya los hubiéramos resuelto. ¿Qué tal si empezamos a acercarnos a las personas con una mentalidad humilde de la misma curiosidad? La curiosidad divina. No para aprender algo, para apalancar a alguien, o para aprender en algo de obtener ventaja, no para aprender de alguien para mejorar nuestra posición, sino para aprender para que la gente pueda reflexionar sobre su propia vida, sabiendo de que a ellos nos importa y que tienen ellos mismos también la oportunidad de redención, reconciliación, renovación y restauración. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje de esta mañana y oro para que pongan esas herramientas de curiosidad en la caja de herramientas de la amistad, mientras usted puede reproducir el tipo de moldeo que él hace en la amistad en el mundo.